El silbido agudo en mis oídos ahogaba todo lo demás, un sonido de puro pánico que se enroscaba en mi cerebro. Lo único que podía ver con claridad era el destello del metal bajo la tenue luz de la lámpara del porche, un destello frío y mortífero que parecía latir al mismo ritmo desbocado de mi corazón. Mi propia mano, pálida y temblorosa, era la que lo sostenía, y frente a mí, los ojos de Valeria, aquellos ojos castaños que alguna vez habían sido un refugio para mí, se abrían como platos, no con miedo, sino con una conmoción hiriente, como si no pudiera creer que yo, su Leandro, fuera capaz de tal cosa. El aire olía a tierra mojada y a los jazmines que ella misma había plantado, un aroma dulce y pesado que ahora se mezclaba con el acre olor del sudor y el terror. El tiempo se detuvo. En ese instante, suspendido entre un antes y un después, supe que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Ya no había vuelta atrás. Me llamo Leandro, y hoy, a mis 18 años, les comparto esta historia desde un lugar del que pocos logran salir para contar lo sucedido. No es fácil para mí revivir todo esto, pero siento que debo hacerlo, que alguien ahí afuera necesita escucharlo. Para entender cómo se llega a un punto como aquel, hay que retroceder, mucho antes de que el odio envenenara cada fibra de mi ser. Hay que volver a los días en que todo era más simple, o al menos eso creía yo entonces. Mi infancia transcurrió en una casa silenciosa. No el silencio pacífico de la tranquilidad, sino uno espeso, cargado de cosas no dichas. Mi padre, un hombre de manos callosas y mirada siempre perdida en el horizonte, se fue una mañana de domingo para no volver. Solo recuerdo el portazo, un sonido seco que resonó en toda la casa, y el perfume barato de su amante, que se quedó flotando en el pasillo como un fantasma. Mi madre, Elara, se derrumbó. No lloraba. Se convirtió en una estatua de sal, fría y distante. Su dolor era un muro que yo no podía escalar. Pasaba los días en su habitación, con las persianas bajadas, sumida en una penumbra perpetua. Yo, con apenas 10 años, aprendí a preparar el café, a hacer la compra, a fingir que esa normalidad ausente era suficiente. El color de mi niñez fue un gris apagado. El sonido, el zumbido de la nevera en la cocina vacía y el olor a polvo que se acumulaba en los muebles. Anhelaba, con una urgencia que me dolía en el pecho, ser visto, ser importante para alguien. Ese alguien apareció en el instituto. Se llamaba Valeria. Llegó como un huracán de color a mi mundo monocromo. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba en el patio, riendo con sus amigas, con el sol jugando en su melena oscura. Llevaba un jersey rojo, un rojo tan vibrante que casi me duele recordarlo. Era la chica que todos miraban, llena de una luz que parecía irradiar de su interior. Cuando sus ojos se posaron en los míos por primera vez, un día que me tropecé con sus libros en el pasillo, sentí que por fin alguien me veía. No al niño invisible de la casa silenciosa, sino a Leandro. Empezamos a salir, y al principio fue como vivir en un sueño. Ella era divertida, apasionada, intensa. Me hacía sentir vivo, necesario. Su familia, los D'Ambrosio, era todo lo que la mía no era: ruidosa,
unida, siempre reunida alrededor de una mesa llena de comida. El patriarca, el señor D'Ambrosio, me trataba con una amabilidad que rayaba en la condescendencia. Leandro, muchacho, si quieres llegar a algún lado, tienes que ser más firme, me decía, dándome una palmada en la espalda que más bien parecía una advertencia. Su esposa, Isabela, era una mujer de sonrisa dulce, pero mirada escrutadora. Y luego estaba Damián, el hermano mayor de Valeria. Él siempre me miraba con desconfianza, como si pudiera olfatear la debilidad que yo llevaba dentro. Su presencia era una sombra constante, una amenaza silenciosa que aún no comprendía. Los primeros meses con Valeria fueron idílicos, pero las grietas comenzaron a aparecer, pequeñas y casi imperceptibles al principio. Era celosa, terriblemente celosa. Si una compañera de clase me hablaba, su sonrisa se congelaba y el viaje a casa se hacía en un silencio gélido. «Es que te quiero tanto, Leandro», me susurraba después, abrazándome con una fuerza que casi me ahogaba. «Tengo miedo de perderte». Yo, necesitado de ese amor que creía tan puro, lo justificaba. Interpretaba sus celos como una prueba de su pasión, de lo mucho que le importaba. Comencé a alejarme de mis pocos amigos, dejé de contestar mensajes. Mi mundo se iba reduciendo lentamente, centrándose solo en ella. Era como si me estuviera construyendo una jaula dorada y yo, ciego de gratitud por cualquier muestra de afecto, le estaba pasando yo mismo los barrotes. El control fue escalando. Empezó a revisar mi teléfono, luego a cuestionar mi ropa. «Esa camisa no te favorece, cariño», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pareces un niño». Poco a poco, mi armario se llenó de las prendas que ella elegía. Cometí el error de contarle mis sueños, mi deseo de estudiar arquitectura en otra ciudad. Su reacción fue un presagio de lo que vendría. Se enfrió por completo. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó, su voz un hilo de seda envenenada. «¿Vas a tirar por la borda lo nuestro por un capricho? Además, ¿con qué dinero? Tu familia no puede costearte eso». Cada palabra era un golpe maestro, dirigido a mis inseguridades más profundas. La chica del jersey rojo se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía alguien que necesitaba tener el control absoluto. El primer episodio realmente feo ocurrió tras una fiesta. Había estado charlando animadamente con una chica de otra clase sobre un proyecto. Valeria estuvo callada toda la noche. Al llegar a la puerta de su casa, se volvió hacia mí. Sus ojos ya no eran los de antes. Ahora eran dos pozos oscuros y furiosos. «¿Te gusta hacer el payaso delante de todas, verdad?», escupió. «¿Crees que no veo cómo las miras?». Intenté razonar con ella, pero fue inútil. Empujándome contra la pared, su voz se quebró en un grito ahogado. «Eres mío, Leandro, mío, y si no puedes entenderlo, te haré entenderlo». Esa noche, por primera vez, sentí miedo. Un miedo pequeño y frío que se instaló en la base de mi estómago. Pero incluso entonces, el recuerdo de su luz, de aquel jersey rojo, era más fuerte. Ella lloró, se disculpó, dijo que era porque su primer novio la había engañado de la manera más cruel. Yo, como un títere, absorbí su dolor y lo hice mío. Perdoné. Siempre perdonaba. El ambiente en su casa se volvió más opresivo.
Las cenas familiares, que antes disfrutaba, se transformaron en interrogatorios velados. El señor D'Ambrosio soltaba comentarios sobre hombres de verdad y la importancia de la lealtad familiar. Isabela me sonreía, pero sus ojos recorrían mi ropa, mis gestos, buscando alguna falla. Y Damián ya ni siquiera fingía cordialidad. Su desprecio era palpable. Una tarde, me encontré con él en el jardín mientras esperaba a Valeria. Se acercó y, sin mediar palabra, me dijo en voz baja: «Mi hermana no es un juguete, muchacho. Si la haces sufrir, tendrás que vértelas conmigo. La familia lo es todo para nosotros, y los que no son familia son prescindibles». La amenaza flotaba en el aire, tan tangible como el aroma de los jazmines. Me quedé helado, comprendiendo que no solo estaba lidiando con los demonios de Valeria, sino con toda una dinastía que protegía sus propios secretos a cualquier costo. Me sentía atrapado en una telaraña, y cada hilo que tiraba me enredaba más. El punto de quiebre definitivo llegó con el secreto. Valeria comenzó a actuar de manera extraña, más reservada, recibiendo llamadas a altas horas de la noche que atendía en otro cuarto. Una tarde, olvidó su teléfono desbloqueado en la sala. Una notificación apareció en la pantalla. Era de Damián. El mensaje decía: «No le digas nada todavía. Espera a que esté más enganchado. Papá arreglará lo del trabajo para que no se vaya. Tranquila, todo está bajo control». Las palabras bailaron frente a mis ojos, confusas al principio, hasta que encajaron con un clic siniestro en mi mente. El trabajo era una oferta que su padre me había hecho recientemente. Un puesto mediocre pero bien pagado en su empresa, con la condición explícita de quedarme en la ciudad. No era una oportunidad, era una trampa. Un plan orquestado entre ellos para cortarme las alas, para asegurarse de que nunca tendría los medios ni la fuerza para abandonarla. No era solo la relación tóxica con Valeria. Era una conspiración familiar para anularme, para convertirme en un peón de su necesidad de control. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La última chispa de esperanza se apagó. El amor que una vez sentí se convirtió en algo oscuro y retorcido. El miedo se transformó en una rabia fría y calculadora. Ya no era el chico asustado de la casa silenciosa. Me erguí, mirando el teléfono que yacía en la mesa como si fuera una serpiente, y supe que tenía que actuar. Tenía que recuperar mi vida, mi futuro. Tenía que escapar de ellos, de una vez por todas. Y comencé a trazar un plan. Un plan del que, esa noche en el porche, bajo la luz amarillenta y el perfume sofocante de los jazmines, sería la terrible e irreversible ejecución. La fría determinación que se apoderó de mí tras leer aquel mensaje fue un bálsamo extraño. Apagó el caos de emociones, el dolor, la traición, la rabia, y lo reemplazó con un propósito glacial y nítido. Ya no era la víctima. Me convertía en un estratega en las sombras. Cada sonrisa forzada, cada caricia fingida, cada «te quiero», susurrado en la oscuridad que me causaba náuseas, se convirtió en un movimiento calculado en un juego perverso que ahora yo también jugaba. Comencé a llevar un diario en un cuaderno de tapas negras, escondido en el doble fondo de mi mochila. Anotaba cada comentario, cada amenaza velada,
cada irregularidad financiera de la empresa de los D'Ambrosio que lograba escuchar en conversaciones filtradas. Era mi hoja de ruta hacia la libertad, un arsenal de verdades que pretendía usar para forzar mi salida. Soñaba con confrontarlos con todas sus mentiras, con exponer su fachada de familia perfecta y recuperar mi vida. La ingenuidad de ese plan ahora me parece tan patética como peligrosa. Para entonces, ya vivíamos juntos. Un pequeño departamento que sus padres pagaban, otra jaula más elegante. Valeria controlaba cada aspecto de mi existencia: el dinero, las amistades, incluso el tiempo. Si llegaba 10 minutos tarde del trabajo ficticio que su padre me había conseguido, un puesto de oficina sin salida donde mi principal función era parecer ocupado, el interrogatorio era insoportable. ¿Con quién estabas? ¿Es esa misma chica de siempre? Su voz se tornaba un agudo chirrido que resonaba en mis sienes. El apartamento, decorado con sus gustos impersonales y caros, siempre olía a velas de vainilla, un aroma que comenzó a asfixiarme, a recordarme la dulzura falsa que envenenaba mi vida. Fingir normalidad era un suplicio diario. Asistía a las cenas familiares de los D'Ambrosio con una máscara de yeso pegada al rostro. Sonreía mientras el señor D'Ambrosio, con su voz atronadora, brindaba por la familia y por el futuro brillante de su yerno. Isabella me servía más comida diciendo: «Estás muy delgado, Leandro. Pareces un fantasma». Y Damián, siempre observando desde su rincón, con una copa de whisky en la mano, me lanzaba miradas que parecían decir: «Sé lo que estás haciendo». La tensión en aquella casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los manteles blancos inmaculados, la vajilla de porcelana, el brillo de la cubertería de plata, todo era un escenario perfecto para una obra de teatro siniestra. Yo era el actor principal, y mi actuación era tan convincente que a veces me preguntaba si me estaba convirtiendo en el personaje que interpretaba, el novio dócil, el futuro marido agradecido. Pero mi investigación en la sombra avanzaba. En el trabajo, aprovechaba la confianza depositada en mí, una confianza basada en mi supuesta sumisión, para acceder a archivos. Descubrí transferencias irregulares, facturas duplicadas, nombres de empresas fantasma que aparecían en los registros. El imperio D'Ambrosio tenía grietas profundas, sostenido por apariencias y, sospechaba, por algo más. Una noche, revisando correos impresos que iban a ser destruidos, encontré la prueba más contundente. Un intercambio entre el señor D'Ambrosio y un tal señor Costa que hablaba de reubicar mercancía problemática y de gestionar a la autoridad portuaria. No entendía todos los detalles, pero la naturaleza turbia del asunto era innegable. Guardé esos papeles como si fueran oro. Mis manos temblaban al doblarlos y esconderlos en el forro de mi chaqueta. Eran mi billete de salida. Fue entonces cuando cometí mi primer error grave. La presión de la doble vida, de la constante vigilancia, comenzó a resquebrajar mi fachada. En una discusión particularmente acalorada, Valeria me arrojó el teléfono por haberme demorado en una supuesta cita con amigos que ya no tenía. El aparato se estrelló contra la pared y algo dentro de mí estalló también. «¡Basta ya, Valeria!», grité. Mi voz, tan tiempo contenida, retumbó en el pequeño espacio. «Estoy harto de tus mentiras, de tu control, de toda esta farsa».
El silencio que siguió fue más aterrador que sus gritos. Su expresión cambió de la furia a una calma aterradora. ¿Una farsa?, preguntó en un susurro venenoso. ¿Y qué es esto entonces? Caminó hacia su bolso y sacó una pequeña llave. Abrió un cajón que siempre permanecía cerrado con llave y extrajo mi cuaderno de tapas negras. Mi diario. Mi arma secreta. Mi corazón se detuvo. ¿Crees que soy idiota, Leandro?, dijo, hojeando las páginas con una sonrisa cruel. Siempre supe que estabas escondiendo algo. Siempre. Me acerqué para arrebatárselo, pero ella retrocedió, sus ojos brillando con un triunfo lúgubre. Papá y Damián tenían razón sobre ti. Eres un traidor. Y los traidores reciben su merecido. Esa noche me encerré en el baño, temblando de rabia e impotencia. Mi plan estaba descubierto. Ya no tenía el elemento sorpresa. Ahora era un animal acorralado. Al día siguiente, las represalias comenzaron. En el trabajo, me informaron que mi puesto había sido reestructurado. Me despedían sin indemnización, alegando recortes. Supe de inmediato que había sido Damián, cuyo despacho estaba justo al lado del director. Luego, comenzaron las llamadas anónimas a mi madre, mensajes feos que la sumieron en un estado de ansiedad del que aún no se recupera. La red se cerraba a mi alrededor. Valeria, lejos de mostrarse furiosa, adoptó una actitud de víctima resignada. «Mira en lo que te has convertido, Leandro», decía, llorando frente a sus amigas. «Mientes, espías a mi familia. ¿Qué te hemos hecho nosotros para merecer esto?» Su actuación era impecable. Yo era el monstruo ingrato, y ella, la pobre chica que había amado a un hombre roto. El punto de no retorno llegó una tarde de lluvia. Damián vino al departamento. Su presencia llenó el espacio, grande y amenazante. Olía a tabaco caro y a lluvia. «Ya es suficiente, chico», dijo, sin preámbulos. «Ha causado muchos problemas a mi familia, a mi hermana». Me entregó un sobre. Dentro había billetes de avión a otra provincia y una suma de dinero en efectivo. «Es un regalo de despedida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Toma esto y desaparece. Mañana. Si no, tu madre tendrá problemas más serios que simples llamadas telefónicas». Sus palabras no eran una sugerencia, eran una orden final. Miré el sobre, luego lo lancé sobre la mesa. «No me voy», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La sonrisa de Damián se desvaneció. Se acercó a mí, hasta que pude sentir su aliento en mi rostro. «Entonces tendrás que aceptar las consecuencias». Su mirada bajó hasta mis manos. «¿Crees que alguien va a creerle a un chico inestable, celoso, que inventa historias sobre una familia respetable? Tu palabra contra la nuestra. Ya hemos preparado el terreno. Si intentas algo, si hablas, serás tú quien acabe entre rejas». En ese momento, lo supe. No se trataba solo de echarme. Se trataba de destruirme por completo si me resistía. Mi plan de exponerlos con pruebas se esfumó. Ellos tenían un plan mejor, más sucio. Tenían el poder, los contactos, la fachada de respetabilidad. Yo solo tenía mi verdad.
y según sus palabras, esa verdad no valía nada. Esa noche, mientras Valeria dormía, o fingía dormir, en nuestro cuarto, me quedé en la sala, mirando por la ventana la ciudad iluminada. La lluvia teñía de destellos borrosos las luces de la calle. Ya no había salida limpia, no había justicia que esperar. Era yo contra ellos. El miedo se transformó en una desesperación silenciosa y absoluta. El plan original, el de la confrontación y la fuga, había muerto. En su lugar, surgió una idea oscura, una solución definitiva y terrible. No era un acto de venganza, me repetía a mí mismo, sino de supervivencia. Era la única forma de romper las cadenas, de evitar que destruyeran lo poco que me quedaba, mi propia vida. Sabía que si no actuaba, yo o mi madre acabaríamos destrozados. Tomé la decisión más nefasta de mi vida, no con rabia, sino con una pesadez infinita, como si estuviera cavando mi propia tumba. Y supe que todo terminaría, de una manera u otra, al día siguiente en el porche de aquella casa, bajo la luz amarillenta y la mirada de aquellos ojos castaños que una vez fueron mi cielo. El mundo se había reducido a ese pequeño círculo de luz amarillenta bajo el porche. El silbido en mis oídos era un océano rugiente, ahogando el leve croar de los grillos en el jardín nocturno. En mi mano, el frío del metal era lo único real, un peso extraño y familiar al mismo tiempo. No era un cuchillo de cocina, sino una llave inglesa pequeña y pesada que había tomado del cajón de las herramientas del garaje. Un objeto mundano que ahora se transformaba en el centro de mi universo. Y los ojos de Valeria, amplios como lagunas oscuras, reflejaban no solo su conmoción, sino también mi propia imagen deformada, un extraño con mi rostro, poseído por una determinación letárgica y letal. No había ido allí con la intención que luego narrarían los periódicos. Mi plan, nacido de la desesperación, era otro. Había ido a confrontar al señor D'Ambrosio. Llevaba en el bolsillo los papeles que probaban sus fechorías, doblados con cuidado. Iba a plantarme frente a él, a exigirle que detuviera la campaña contra mí y mi madre, que me dejara ir en paz a cambio de mi silencio. Era un acto desesperado, la última carta de un hombre acorralado. Pero ella estaba allí, Valeria, esperándome en el porche, como si supiera que yo iría. Llevaba un suéter blanco que parecía brillar en la penumbra, y su expresión era una mezcla de triunfo y lástima. «Sabía que vendrías», dijo, su voz un hilo de seda cortante. «Viniste a disculparte, ¿verdad? A rogar por otra oportunidad». Sonrió, una mueca triste que no alcanzó sus ojos. «Es demasiado tarde, Leandro. Damián ya fue a hablar con tu madre, para asegurarnos de que entiendas la seriedad de las cosas». Sus palabras atravesaron la frágil coraza de mi rabia controlada. Una imagen de mi madre, frágil y asustada, siendo intimidada por Damián, estalló en mi mente como una bomba. Todo el dolor, la humillación, los meses de encierro psicológico convergieron en ese instante. El acuerdo que pretendía ofrecer se desvaneció. Ya no había negociación posible, solo acción. «No voy a disculparme», logré decir. Mi voz era un susurro ronco, irreconocible. «Vine a poner fin a esto». Ella rió, un sonido breve y amargo. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con tus papeles de fantasía? ¿Crees que a alguien le importará?
dio un paso hacia mí, desafiante. Su perfume, ese mismo aroma dulzón que solía amar, me envolvió, sofocante. Eres nada, Leandro. Sin nosotros no eres nada, y lo sabes. Fue entonces cuando mi mano encontró el peso frío en el bolsillo de mi chaqueta. No recuerdo haberlo sacado. Solo recuerdo la sensación del mango áspero en mi palma sudorosa y el destello de acero bajo la luz. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron, y por primera vez vi algo más que desdén o manipulación. Vi un destello de puro e innegable terror. «¿Qué vas a hacer?», susurró, retrocediendo un paso, tropezando casi con una maceta de geranios. El aroma terroso de la tierra removida se mezcló con el jazmín. «¿Me vas a...?» No lo pensé. No hubo un momento de decisión consciente. Fue un impulso primitivo, una reacción física al dolor insoportable que ella y los suyos me habían infligido. Un grito ahogado, un movimiento brusco hacia adelante. No fue un golpe dirigido, no una estocada precisa. Fue un arco amplio y ciego, un intento desesperado de hacer que el dolor, la voz, la presencia opresiva desaparecieran. La llave hizo contacto con un sonido sordo y húmedo, un crujido breve y horrible que se me grabó a fuego en el cráneo. El tiempo, que se había ralentizado, se aceleró de golpe. Valeria emitió un sonido gutural, un quejido de sorpresa más que de dolor, y se desplomó sobre las tablas de madera del porche como un muñeco de trapo. El suéter blanco comenzó a teñirse de un rojo oscuro y traicionero junto a su sien. Sus ojos, todavía abiertos, miraban al cielo nocturno sin ver. El silbido en mis oídos cesó, reemplazado por un silencio atronador, más aterrador que cualquier ruido. La llave se escapó de mis dedos entumecidos y cayó con un golpe metálico. Mis rodillas cedieron. Me arrodillé a su lado, mi aliento formando nubes en el aire frío de la noche. No sentía triunfo, no sentía alivio. Solo un vacío enorme, un agujero negro que lo absorbía todo. Le pasé la mano por el cabello, manchando mis dedos de ese rojo pegajoso. «Valeria», murmuré, pero no hubo respuesta. La chica del jersey rojo, la que una vez iluminó mi gris existencia, yacía allí, silenciosa, por mi culpa. La contradicción me destrozó por dentro. Era mi carcelera, pero también había sido mi primer y único amor. Y yo, su víctima, me había convertido en su verdugo. Las consecuencias llegaron con las sirenas. No intenté huir, no pude moverme. Me encontraron allí, arrodillado, contemplando mi obra. El resto fue un torbellino de luces estroboscópicas azules y rojas, preguntas que sonaban amortiguadas, esposas que cerraban mis muñecas con un frío que palidecía en comparación con el que sentía en el alma. La traición final vino en el juicio. Los D'Ambrosio, destrozados por el dolor pero impecables en su actuación, pintaron el cuadro perfecto. Yo era un joven inestable, obsesivo y celoso, que no podía aceptar el fin de la relación. Mi diario, el que Valeria había encontrado, fue presentado como la prueba de mi plan macabro y mis fantasías persecutorias.
Mis acusaciones sobre sus negocios fueron desestimadas como los delirios de un mente enfermiza. El señor D'Ambrosio presentó documentos impecables, limpios de cualquier irregularidad. Los papeles que yo tenía, mi única prueba, misteriosamente desaparecieron de la evidencia. Damián declaró con lágrimas en los ojos cómo yo siempre había sido violento, cómo había intentado alejarla de su familia. Él, el que había ido a amenazar a mi madre, se erigió como el protector de la familia. Mi madre, desde la galería, me miraba con una confusión y un dolor que me partieron el corazón en dos. Su mundo, ya de por sí frágil, se hacía añicos una vez más por mi culpa. Caí por completo. No hubo defensa posible contra la máquina bien aceitada de los D'Ambrosio. Mi propia historia, la de la manipulación y el acoso sistemático, se desvaneció frente a su narrativa perfecta. Fui condenado no por lo que ellos me hicieron, sino por la consecuencia final y terrible de su tortura sostenida. Hoy, tras años entre estos muros, mi presente es una habitación pequeña y el eco de mis propios pasos. El arrepentimiento es un animal complejo que vive conmigo. ¿Me arrepiento de aquel acto en el porche? Sí. Cada día, cada noche. Arrepentimiento por haberle arrebatado la vida a otra persona, por haber cedido a la oscuridad que ellos mismos alimentaron en mí. Lloro por la Valeria que conocí al principio, no por la que se convirtió. Pero, y esta es la verdad que me carcome, ¿me arrepiento de haber detenido la maquinaria que estaba destinada a triturarme por completo? Esa respuesta es más turbia. Me arrepiento del cómo, nunca del por qué. Ellos sembraron vientos, y yo, al final, convertido en un monstruo por su creación, recogí la tempestad. Perdí todo, pero en cierto modo enfermo, recuperé una agencia sombría sobre mi destino esa noche. Fue la única decisión que sentí como mía en años, aunque fuera la peor de todas. Esta es mi historia. No la contó para buscar compasión, porque no la merezco. La cuento como una advertencia. Si te encuentras en una relación donde te sientes pequeño, controlado, aislado, donde las disculpas vienen después de los golpes emocionales y las promesas suenan a amenazas, escucha esa alarma interna. La toxicidad no siempre grita. A menudo susurra, se disfraza de amor posesivo y de celos comprensibles. No permitas que tu luz se apague lentamente. No esperes a que el silencio se vuelva tan ensordecedor que el único sonido que quieras oír sea el de romper todo. Habla con un amigo, con tu familia, con un profesional. Huye, corre. Porque si no lo haces, el abismo puede terminar mirándote de vuelta y puedes, como yo, no reconocer el reflejo que te devuelve. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, o si conoces a alguien que pueda estar pasando por algo similar, compártela. Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para conocer más testimonios como el mío. A veces, la única forma de prevenir una tragedia es escuchando el grito de alerta de quienes ya no pueden volver atrás.